Bienvenidos a todos aquellos que se conectan a nivel nacional a las redes sociales de Sutran, a este programa Sutran Educa Webinar. Recuerda que nos puedes encontrar en diferentes tipos de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Cómo nos puedes encontrar? Como Sutran Perú. Recuerda que este programa completamente en vivo está siendo transmitido por las redes sociales de YouTube y del Facebook Live de Sutran Perú. Les saluda Manuel Yarlequé en representación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Y el día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a tratar el tema la evolución del COVID en el 2021, estimados participantes, y las recomendaciones vinculadas al transporte terrestre. Para eso, en realidad, nosotros primero comenzamos todo el programa brindando algunas recomendaciones de seguridad y recomendaciones sanitarias, para lo cual hemos preparado un video donde nosotros mostramos algunas pautas que usted tiene que recordar siempre que se mantenga dentro de su hogar o en las instalaciones de su trabajo. Adelante con ese primer video, por favor. Sutran te recuerda las medidas de prevención contra el COVID-19 en el transporte terrestre. Respeta el distanciamiento social. Facilita al personal tomar tu temperatura. Usa mascarilla y protector facial durante el viaje. Desinféctate continuamente las manos con alcohol o gel. Y no consumas alimentos dentro del vehículo. Vencer al virus depende de todos. No bajemos la guardia. Además de este programa Sutran Educa Webinar que está dirigido a toda la ciudadanía, recordemos que la Sutran tiene capacitaciones divididas por cada uno de sus públicos objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad, si usted, por ejemplo, forma parte de una empresa de transporte, ya sea el representante, el dueño, un trabajador, un conductor de una empresa de transporte terrestre, nosotros tenemos un programa especializado para que se pueda capacitar que se llama Sutran Capacita Administrados. Si usted, por el contrario, forma parte de una institución pública, de un gobierno regional, de un gobierno local, forma parte de todo lo que es el aparato estatal, nosotros tenemos un programa que se llama Sutran Capacita Gobiernos Regionales y Locales. Finalmente, si usted quiere una capacitación personalizada para su empresa y de repente no tiene la disponibilidad de tiempos flexibles para que todos se capaciten en estos programas, usted puede pedir una capacitación completamente personalizada para su empresa de transporte a través de nuestro programa Sutran Capacita In-House. Pero, ¿quieres saber de qué trata y a qué resultados hemos llegado con estos programas de capacitación durante el año pasado que comenzó nuestro piloto? Adelante con el siguiente video, por favor. Hola, este 2021 la Sutran trae muchos beneficios para ti. Si eres conductor de una empresa de transporte terrestre y estás planeando actualizar tus conocimientos para mejorar en tu trabajo, no puedes perderte las capacitaciones gratuitas que Sutran Capacita Empresa de Transporte de Conductores trae para ti. Estos cursos están a cargo de especialistas nacionales e internacionales de importantes organizaciones. Además, recibirás un certificado totalmente gratuito a nombre de Sutran con las horas de participación. Lo único que debes hacer es estar atento a las redes sociales de Sutran e inscribirte a los cursos que se anunciarán. ¡Te esperamos! Recuerda que si quieres obtener un certificado por esta capacitación que estás viendo, ya sea en Facebook Live o en YouTube, para poder obtener este certificado, lo que va a suceder es que va a aparecer un link en los comentarios anclados a esta transmisión en vivo, donde deberás dejar tus datos como DNI, nombre y apellido, tal y como quieres que aparezca en tu certificado, y además coméntanos desde qué región nos estás viendo. Perfecto, les recuerdo el tema de hoy. El tema de hoy es la evolución del COVID en el 2021 y recomendaciones en el transporte terrestre. Y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro programa porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Estoy hablando nada más y nada menos que del doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud del Perú. Estimado doctor Ugarte, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por la labor que vienen haciendo en favor de la difusión a través de los medios que ustedes tienen respecto a todas las recomendaciones del COVID y particularmente en relación con el transporte interprovincial.
Por supuesto, estimado doctor, en realidad lo que tenemos es este tema no tan controversial de cómo va evolucionando el COVID en el 2021. Queremos saber a nivel de la ciudadanía. Recuerde de que tenemos en realidad conectando y se encuentran conectándose también diferentes tipos de personas a nivel nacional que quieren conocer acerca de en realidad, tema tan problemático que que es un látigo para todo lo que es la sociedad y la economía del Perú. Por eso, entonces, para dar inicio a este tema, la evolución del COVID en el 2021 y recomendaciones del transporte, damos la bienvenida al doctor Óscar Ugarte para que pueda iniciar con esta presentación, mientras que le iremos haciendo un par de preguntas y comentarios que estamos recibiendo también a través de las redes sociales y algunas consultas que también tenemos preparadas acerca de este interesante y relevante tema en estos momentos. Adelante, doctor Ugarte. Cómo no, reiterando mi agradecimiento, lo primero creo que habría que ver es una mirada general sobre la situación de la pandemia, ¿no? Sobre todo porque había esta discusión si estamos en segunda ola o no estamos en segunda ola, si era reinicio o no. Incluso las diferentes autoridades de gobierno han tenido opiniones contradictorias, y por eso creo que para que la ciudadanía en general tenga buena información, vale la pena ver lo siguiente. Miren, este gráfico nos muestra la incidencia de casos de COVID en Perú desde la semana 10 del año pasado. Cuando decimos semanas epidemiológicas, el año tiene 52 semanas, ¿no es cierto? Correcto. La semana 1 de enero es la semana epidemiológica 1, la siguiente es la semana epidemiológica 2 y así sucesivamente, ¿no? Eso se utiliza en epidemiología para hacer el seguimiento de las diferentes enfermedades y se está aplicando también con el COVID. El primer caso que tuvimos, todos recordamos, fue el día 7 de marzo del año pasado, lo que se llamó el caso cero, ¿no? Por supuesto. Esta persona que trabajaba en una empresa aérea, que viajó a Europa y regresó, presentó el cuadro clínico y se diagnosticó, y fue el primer caso. A eso se le llama el caso cero. En esta gráfica, la semana 10, o sea, la semana del 7 de marzo es la semana 10 desde el punto de vista epidemiológico, hubo 6 casos, que fueron él y su entorno familiar, que se contagió también. Pero de ahí en adelante, como se puede ver en el gráfico a la izquierda, la segunda semana que tuvo casos, que fue la semana epidemiológica 11, fue 51, después 279, 458, 1992, 6.400, 8.300, 14.000, 21.000, se disparó, ¿no es cierto? Hasta la semana epidemiológica 22, que era ya mayo, que hubo 39.995, es decir, casi 40.000 casos, ¿no? Esta curva creció rapidísimo. Luego, sin embargo, empezó a decrecer. Recordemos que todos estos casos estaban principalmente en Lima, Callao. En el norte, recordaremos Piura, Lambayeque, La Libertad tuvieron la mayor cantidad de casos, y el oriente, ¿no es cierto? Iquitos, o sea, Loreto y Ucayali, Pucallpa, concentraron la gran mayoría de casos en esa oportunidad. Pero luego empezó a bajar a partir de la semana 23, o sea, en mayo, y hubo esto que yo recuerdo las autoridades dijeron, hay una meseta, claro, que son estas semanas 26, 27, 28, 29, que ya corresponden a junio, pero pensando en que de ahí seguía descendiendo. Claro. Pero nunca no fue descendió. Cierto, nunca fue cierto. Nunca fue cierto, y eso se ve en el gráfico, que empezó a subir de la semana 28, 25.000 casos, la semana 29, 30.000, 35, 42, 51, 60.000 casos, que fueron las semanas más críticas, la semana 33 y 34, que correspondían a la última semana de julio y la primera de agosto. Y de ahí ya empezó a bajar. ¿Por qué ha habido esto como un lomo de
de camello, ¿no? Con dos jivas, digamos. Sí. No es que esa haya sido una segunda ola, no, todo es parte de la primera ola. Pero lo que pasa es que esta primera parte, como dije, ahí estuvieron Lima, Callao, el norte y la selva. Okay. Cuando estaba bajando, se produjo lo que todos vimos como esa migración masiva. Recordemos que estaba en cuarentena total, por supuesto. No había transporte interprovincial ni nada. Entonces, la población que trabaja fundamentalmente de empleo informal en Lima y que no tenía posibilidades de seguir trabajando, claro. Salió de Lima. Los que vivían del día a día, estimado doctor, ¿verdad? El día a día, exactamente, Exacto. ¿no es cierto? Los destrozó económicamente. Exactamente. Entonces prefirieron irse a sus lugares de origen a pasarla ahí hasta que mejore la situación. Y esa migración, que ahora vamos a ver unas fotografías, pero que todos recordamos, por la carretera, la Central. Panamericana Norte, hasta Piura se iba la gente caminando, correcto. ¿no? Y por la carretera central también llegaron. Por la carretera central a Huancayo, obviamente, correcto. Pero también Pasco, Huánuco, y para el otro lado Huancavelica, Ayacucho, etcétera. La gente que caminó 600, 800 kilómetros para llegar a su sitio. Eso fue la expansión del virus a las zonas que al principio no estaban comprometidas, como es toda la Sierra Central y el sur del país. Y eso, cuando entran ya a estas regiones, viene este segundo crecimiento, digamos, de este lomo de camello, como decimos, hasta agosto, y ahí empieza a decrecer. Y siguió decreciendo. Yo recuerdo que en esto algunas personalidades, por ejemplo, el actual ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, escribió varios artículos cuando todavía no estaba en el gobierno, diciendo que no iba a haber segunda ola, que había sido tanta, digamos, impacto, la fuerza de la primera ola. Claro, tal impacto que nos había dado de que... Y de ahí venía ya la inmunidad de rebaño. Exacto, comenzamos a hablar de... Eso se ha demostrado como una tesis incorrecta, errónea, ¿no? Que lamentablemente nos ha llevado, eso vamos a ver después, a bajar la guardia. Nos ha costado con más vidas, ¿no? Ese es el problema, porque miren, este decrecimiento tiene su punto más bajo la semana 50, y la semana 50, este es promedio nacional, ¿no? Es la primera semana de diciembre. Es decir, desde antes de las fiestas, ¿ah? Correcto. Porque a partir de ahí se ve claramente la segunda, tercera semana de diciembre, que ya empieza a subir. Esta en amarillo es la última semana del año, que es mitad diciembre y mitad enero, digamos, por eso le hemos puesto ese otro color. Y a partir de la primera semana de enero, ya francamente vienen esas barras rojas, que es el año 2021, que ya es obviamente la segunda ola, es imparable, ¿no es cierto? Bueno, con este dato ya teníamos que haber adoptado medidas en diciembre. Por supuesto. Las medidas que se acaban de adoptar vienen con retraso, porque no se ha tomado en cuenta lo que objetivamente la información nos proveía. Claro. Pero no solo la incidencia de casos, de ahí estamos en disparada y vamos a ver las próximas semanas, ¿no es cierto? Sino que el otro indicador, y más lamentable, es el número de fallecidos. Dios mío, claro. Cuando vemos el número de fallecidos, esta es la curva, tuvimos los primeros fallecidos la semana 12, o sea, 2 semanas después de que aparecieron los primeros casos, ¿no es cierto? Hubo 7 fallecidos esa semana, pero la subsiguiente 25, 151, 181, 614, 900, etcétera, hasta la semana 25, que son 2041 casos, y de ahí empieza a decrecer. Nótese que la curva de fallecidos no es similar a la curva de casos, porque si claro. la curva de casos depende de estos factores más socioeconómicos y el comportamiento de la población, si toma precauciones o no toma los cuidados del lavado de manos
todo lo que se ha venido recomendando y sobre todo el distanciamiento social, ¿no es Por cierto? supuesto. Pero la curva de fallecidos es más bien qué capacidad de respuesta tuvo el sistema de salud para que la gente que se enfermó no fallezca. Entonces, Digamos, doctor, una primera consulta. Entonces, nos podemos dar cuenta con ese análisis que nos ha precisado y también atentos a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo, es que entonces, comparando las curvas, al inicio no estábamos preparados desde todo lo que es la logística y el tema de servicios médicos para poder atender clarísimo. estos casos. Es claro, Claro. tal y como usted lo está fundamentando, y lo bueno es tener este análisis cuantitativo que siempre pedía la ciudadanía, evidentemente al Estado, porque ahí se da cuenta de que si lo compara contra los casos infectados, la meseta en cambio se ve en la mitad del gráfico, pero ya en realidad habíamos atendido y activado ciertas medidas para poder atenderlo. Ok, excelente, doctor, continúe, por favor. Si seguimos viendo la curva de defunciones, también viene descendiendo, y el momento más bajo de defunciones fue la semana 48. La semana 48 corresponde a noviembre. Eso sí coincide más o menos con la reducción de casos, que la meseta fue el 1 de diciembre. Exactamente. Okay. Pero este es el otro elemento que, en mi opinión, ha llevado a bajar los brazos, lamentablemente. Nos confiamos. Porque nos confiamos. Se pensó que eso iba a continuar y que no nos iba a afectar. Pero ya la semana 49, o sea, a fines de noviembre, ya estaba repuntando las defunciones. Claro, no era, porque este es un promedio nacional, ¿no es cierto? No era en todos lados. Claro. Pero el primer departamento que empezó a decir, oye, están falleciendo muchos casos, fue Piura. Entonces, en el norte apareció esta, y luego se fue extendiendo a otros departamentos, luego lo vamos a ver ya por cada departamento, pero durante todo diciembre fue incrementándose el número de casos, bajó un poco a fin del año y luego se ha vuelto a disparar, ¿no es cierto? Ya es esta, las líneas rojas, las barras rojas, son la primera semana de enero, la segunda, la tercera semana, o sea, aquí vemos tendencia al alza. A la semana pasada. Entonces, tanto por incidencia de casos como por defunciones, ya había data para decir, oye, estamos entrando a la segunda ola. Es correcto. Desde diciembre, claramente, ¿no es cierto? Entonces, esta discusión que ha habido en el seno del propio gobierno, la ministra decía que sí podíamos estar yendo a la segunda ola y otras autoridades decían que no, que todavía no. Era una discusión simplemente porque no se habían puesto a analizar gráficamente lo que estaba pasando, ¿no? Okay, entonces, correcto. Este es un pantallazo, una mirada en general importante, pero la pregunta que viene es la pregunta que usted la ha planteado. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué en el Perú nos ha golpeado tan fuerte pese a que se tomaron medidas extremas, como por ejemplo el confinamiento? Es correcto, sí. Se siguió modelos, estimado doctor, disculpe, de otros países incluso. O sea, porque no solo tenemos que contabilizar la data nacional que nos está mostrando, sino de que esto de segunda ola y todo eso, hay países que ya se encuentran en la cuarta ola. O sea, era una realidad, ¿no? Pero entonces, era una realidad. Continuemos porque me gusta la diapositiva que nos está presentando acerca de por qué entonces. Entonces, aquí la primera explicación de por qué se expandió tan rápidamente es por la situación de informalidad estructural del país, sobre todo del empleo informal, ¿no? El empleo informal obliga, como está en la lámina, a esta necesidad del trabajo cotidiano informal, es decir, imposible quedarse en casa porque no va a recibir una remuneración, no puede hacer teletrabajo, digamos, a distancia, correcto, no. Tiene que salir de todas maneras. Y eso se ha expresado, como vamos a ver luego, a lo cual se suma mecanismos caóticos de abastecimiento de alimentos. Los mercados han sido una fuente importante de contagio, y no solo los mercados, digamos, municipales que están en los distritos,
sino también los grandes centros comerciales, ¿no es cierto? Correcto. El transporte masivo insuficiente e informal. Este es un tema también crítico. Sí. La gran congestión de personas en los transportes masivos, Claro, la aunque se saturación. empezó a regular, y el transporte informal que no respeta, pues, ¿no? Ninguna norma, sobre todo digamos, en el transporte formal es posible hacer registros, controles, etcétera, pero el transporte informal nadie controla, ¿no es cierto? Ni el urbano ni el interurbano. Por supuesto. Y el gran problema fue esto que ya mencioné, la migración masiva hacia el interior del país, que no fueron cientos de personas, fueron decenas y cientos de miles de personas, como hemos visto, y como se puede ver en estas fotografías. Mire, eso es lo que salió en su momento. Crítico. La gente no tenía cómo mantenerse en Lima, agarró a sus hijos, sus bultos, y no había transporte interprovincial, caminando. Comenzó a ¿no es cierto? caminar. Correcto. ¿Cuándo se ha visto eso? No hay otro país Claro, que hayamos visto esta situación tan crítica, y si podemos ver la siguiente Sí, lámina, mira, aquí como- hay 4 escenas diferentes en diferentes días por las carreteras Panamericana Norte, Centro, Sur, pero cuando fueron bloqueados por la policía, como se ve en la imagen de la izquierda abajo, la gente se va atravesando los campos, como se dice, a campo traviesa, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Y así han llegado a Junín, han llegado a Huánuco, la gente ha llegado a Huancavelica. Solo en los últimos tramos, las autoridades regionales, municipales, apoyaron con movilizaciones, con buses o camiones para hacerlo llegar. Pero esta es una expresión clarísima, que es un problema de la estructura informal que hay en el país a partir del empleo. No todo el país, por supuesto, pero una gran mayoría ha hecho esta odisea, digamos, por las condiciones objetivas, pero a su vez, lamentablemente, ha transportado el virus y por eso se expandió al resto del país. Entonces, esta es una primera explicación, que si nosotros comparamos con otros países de América Latina, es diferente. Miren, el empleo informal en los otros países. Perú, 72.6% era en ese momento, ahora sabemos que es más del 80%, ¿no? La pandemia ha contribuido a la informalidad. A golpear todavía más. Similares a Perú solo están Bolivia, que está a 73.2%, y Paraguay 78%. Ellos han tenido otros mecanismos, digamos, que han evitado que sea tan expansiva como acá, y ese es otro análisis. Pero el resto de países de América Latina, miren, Argentina 35.5%, el empleo informal, Brasil 41%, Chile 30%, Colombia 46%, Ecuador 53%, México 58%, Uruguay 25%, envidiable, ¿no es cierto? Sí. Son países mucho más formales, que han podido quedarse en sus casas, trabajar desde la casa por el tipo de trabajo que tenían, o incluso recibir remuneraciones, a veces 100%, a veces recortada, porque las empresas han seguido trabajando o han recibido apoyo de sus gobiernos y han podido hacer esto. Pero cuando la estructura informal es tan grande, eso es imposible, ¿no es cierto? Y esa es la primera gran explicación. Sí. Pero la segunda... Sí, doctor, antes de pasar a esta segunda, vamos a hacer un paréntesis para recordarle a toda nuestra audiencia que está siguiendo esta transmisión completamente en vivo, que si desea obtener un certificado por esta magna capacitación que nos está dando el doctor Ugarte, va a aparecer un link en el comentario anclado a esta transmisión en vivo, donde deberá dejar su DNI, su nombre y su apellido. Recuerde de que en unos minutos ya está apareciendo este link para que usted pueda inscribirse. No deje sus datos en las redes sociales, no recibimos ni damos certificados
si deja los datos en YouTube o en Facebook Live, tiene que en realidad ingresar al link para que pueda ser procesado por el sistema y obtener su certificado. Perfecto, doctor. Entonces, antes de reanudar este tema, entonces en realidad es bastante interesante este indicador económico que nos presentó, pues, ¿no? Del tema de la informalidad y cómo en realidad es necesaria también algunas decisiones, ¿no? En realidad a nivel de todo lo que es la estructura política y económica del país. Se necesitaban políticas económicas para poder entonces combatir esta diferencia que nosotros tenemos en realidad en la brecha de la riqueza, ¿no? El coeficiente de Gini nos podía decir de que en realidad hay personas muy adineradas, pero en realidad hay personas también muy pobres, ¿no? Esta brecha enorme lo que hacía es evidentemente martillada por la informalidad, lo que nos llevó a estar evidentemente prácticamente desamparados. Vivir de una economía informal, estimados a toda la audiencia, tal y como nos ha dicho el doctor Ugarte, es riesgoso, es completamente riesgoso y es por una falta de regulación y una falta también de formalización de algunos temas para contribuir a, evidentemente, un empresariado y en realidad también a una economía, pasar de una economía informal a una economía formal, por necesidad también de incentivos que tiene que dar, evidentemente, el mismo aparato público. Estimado doctor, continuemos con nuestro segundo tema, bastante interesante. Continuemos porque en esta reflexión que usted acaba de hacer brota una segunda pregunta, digamos. ¿Por qué un país como el Perú, que ha estado creciendo económicamente por 25 años, y todos reconocen que eso es real, y se le asigna ese beneficio al modelo económico, sin embargo, no ha podido combatir la informalidad? Correcto. ¿Qué tiene que ver el modelo con generar esa desigualdad que ha mencionado, esa brecha que se expresa en el indicador de Gini, gran concentración de riqueza en un polo de la sociedad y gran pobreza en otro polo, pero a la vez, cómo eso es informal, ¿no es cierto? Esta es una reflexión, no es para ahorita, es para después. Y también que requiere políticas a largo plazo. Exactamente. Bueno, pero el otro factor, sin duda, ha sido la situación del sector salud, ¿no? Porque como ya se mencionó, no hemos estado a la altura como sector para enfrentar esta pandemia. La anterior pandemia, que fue la del H1N1, recordaremos del año 2009, no estuvimos tan apretados como ahora, porque obviamente fue una pandemia más leve si la comparamos, ¿no? Esta es mucho más agresiva, con mucho mayor mortalidad. Para que se tenga, digamos, referencia, en esa oportunidad, y estábamos escandalizados, yo era ministro en ese momento, teníamos 10.000 casos de enfermos con H1N1. Bueno, ahora hemos pasado 1.000.000, ¿no es cierto? Sí. O sea, la proporción es abismal. Sí. Y en el caso de defunciones, en aquella vez lamentamos la pérdida de 200 vidas humanas. Hoy estamos en 40.000 vidas humanas perdidas, no sé la desproporción. Entonces, aquella vez el sistema de salud soportó. No hubo crisis de UCI, no hubo crisis de falta de hospitales, de oxígeno, etcétera. Se soportó. Pero también por políticas y decisiones, doctor, que usted tomó desde la bancada de salud. O sea, evidentemente, podemos hacerlo a escala, pero una buena gestión como la que nos demostró en ese momento, está bien, perdimos esa cantidad de vidas, pero ahorramos y protegimos también a gran cantidad de peruanos. Sin duda. Y eso ahora, digamos, lo que quiero mostrar es cómo la situación del sector salud, pese a que había mejorado en los últimos años, desde aquella vez, sin embargo ha sido absolutamente insuficiente, que es lo que quiero pasar a mostrar. Correcto. Primero, lo que se ha mostrado es que nuestro sistema de salud está fragmentado y eso limita la capacidad de acción. ¿Qué quiere decir? Que hay los servicios del ministerio, los servicios de salud de los gobiernos regionales, los de salud, los de las sanidades, los de las municipalidades, el sector privado, etcétera, y cada quien actúa por su lado. Esa fragmentación es sumamente crítica, porque eso le resta una capacidad de acción mucho más eficaz
frente a cualquier evento de salud, más aún en este caso. Claro, desde un principio eso quedó en evidencia y se trató de articular, pero obviamente esas cosas no se resuelven de la noche a la mañana y es parte de lo que venimos pagando. Pero son los pendientes, ¿no es cierto?, de lo que hay que hacer de aquí para adelante. Segundo, un precario sistema de información sanitaria. Así como está fragmentado las instituciones, está fragmentada la información. Entonces no teníamos, se recordará, la información exacta de enfermos, porque había mucho subregistro, y también en defunciones. Hasta ahora hay la discusión, ¿no? Cómo se compara el número de fallecidos que se reconoce oficialmente versus los de SINADEF. Pero a su vez cada quien tenía su propio sistema de información. Entonces, recién ahí se ha empezado a armar y articular un sistema de información más unificado, digamos así. No teníamos información de camas. ¿Cuántas camas había en el país? Nadie sabía, cada quien tenía su propia información y no la compartía. Recién se ha hecho un aplicativo durante la primera ola. Eso fue parte del impulso que el comando operativo con la doctora Macetti a la cabeza se logró hacer, y ahora ya existe un aplicativo que lo maneja la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, al cual reportan todos los hospitales públicos, privados, diariamente cuántas camas tiene, cuántas están habilitadas o ocupadas, cuántas están desocupadas y pueden ser atendidas igual a nivel de UCI. Y entonces el sistema de información era un problema, sigue siendo todavía. Una de las razones es de que no tenemos todavía una historia clínica electrónica única, que es donde se resumen los datos de cualquier persona, esté enferma en el Ministerio de Salud o en E-Salud o en la sanidad o en el sector privado, ¿no es cierto? Entonces el tema de información es clave. El tercer problema, y que está vigente ahora también en la discusión, es tenemos un primer nivel de atención, es decir, los centros puestos de salud donde se hace la atención ambulatoria, ¿no es cierto? Correcto. Con muy escasa capacidad para diagnosticar, atender y dar seguimiento. Esto se agravó en la primera ola porque además desde el ministerio se decidió que toda la consulta externa se cerraba para tratar de evitar la congestión de la gente y que no se contagie. Eso había parte de razón, pero no había que cerrarla. Lo que había que hacer era más bien descentralizarla al máximo, ¿no es cierto? Desconcentrarla, correcto, abrir nuevos espacios de tal manera que no se aglomere la gente, sino tenga espacios ventilados, con personal, etcétera. Y eso sigue siendo un gran pendiente, ¿no? El cuarto es la insuficiente infraestructura y equipamiento, y esto se mide en enfermedades de este tipo, sobre todo con un número de camas. Ventiladores y particularmente camas UCI, vamos a ver datos sobre eso. Y el otro gran problema son los recursos humanos, en los tres niveles de atención, ¿no? El primero, segundo y tercero. Primero es tratamiento ambulatorio. El segundo nivel ya es hospitalario, pero hospitales medianos, digamos. Okay. Y el tercer nivel son los grandes hospitales nacionales o institutos especializados que atienden los casos de mayor complejidad. En los tres niveles falta recurso humano, particularmente en el primer nivel, y este es un tema que tiene que ser resuelto. Y además, insuficientes medicamentos e insumos estratégicos, eso se vio claramente, ¿no? Si queremos graficar, miren, estos son los establecimientos en salud, en total de establecimientos de salud. Para no marearnos con los números, les pido que vean nomás el último cuadrito de la derecha abajo. Sí, lo estamos dice 24.155. Esa es la totalidad de establecimientos de salud, sean de primer nivel, segundo o tercero, que tenemos en el país. 24.000. Y aquí están por MINSA, de salud, gobiernos locales, sanidades, privados, otros, ¿no es cierto? Que son estas cifras y este nos da el total. Cuando vemos la distribución por primero, segundo y tercer nivel, recordemos, primero es ambulatorio, segundo son hospitales de mediana complejidad y tercero los de mayor complejidad.
veremos que en el primer nivel hay 17.600 y pico establecimientos. Entonces, claro, uno podría decir, oye, ¿cómo puedes decir que está débil el primer nivel cuando el grueso de estos 24.000, la cantidad de 17.000 y pico, son del primer nivel? Entonces, aparentemente es así, pero cuando analizamos, miren ustedes, de estos 17.000, en el MINSA y gobiernos regionales hay 8.000, y en los privados están 8.000, casi 9.000. Ahí está el grueso. Pero los de MINSA y gobiernos regionales, la mitad de estos establecimientos no tienen médico. Quien atiende es un técnico, que puede ser muy, muy capaz y muy sacrificado, pero no es la misma capacidad de atención que podría dar un médico con otros profesionales. Entonces, eso ya es una enorme debilidad por carencia de recursos humanos. Y en el caso del sector privado, estos casi 9.000 establecimientos, el gran problema que tienen es su dispersión, porque todos esos son consultorios privados, consultorios médicos, odontológicos, ginecológicos o de otro tipo, pero están aislados, no están organizados en red y con una capacidad, por lo tanto, de respuesta mayor. Entonces, ese es un gran problema a nivel de la infraestructura en el país, que además se ejemplifica para el caso hospitalario, que es lo que ahora se necesitaba, aparte del primer nivel que ya hemos mencionado, es camas, ¿no es cierto? Entonces, recién aquí se pudo hacer la estadística, cuántas camas había en el país. Estos son datos más o menos de agosto. 41.521 camas en total, sumados públicos, privados, todos, 41.000. Esto nos da una distribución en función de población, 1.25 camas por 1.000 habitantes. ¿Por qué nos sirve este indicador? Porque el indicador recomendado, que es el estándar internacional para países como los nuestros, ahora vamos a mostrar un cuadro, es tener 2.5 camas por cada 1.000 habitantes. Y nosotros tenemos 1.25, o sea, la mitad. El 50%. Exactamente. O sea, en vez de tener 41.000 camas, deberíamos tener 80.000. 80.000. Esa es la cruda realidad. Y eso no se resuelve tampoco de la noche a la mañana. Y este es un déficit acumulado en las últimas décadas, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que lo que se ha hecho, porque no es que no se hayan hecho amplias, se han hecho, pero han sido insuficientes, claro. ¿no? Dentro y de los límites, enorme... claro, doctor, dentro de los límites del recurso y del presupuesto público, ¿no? Porque evidentemente el sector salud depende también de cómo el Ministerio de Economía y Finanzas reasigne a cada una de sus carteras y sectores este presupuesto. Ese es un gran problema, lo menciono de antemano, lo que el Perú como país, no solo como ministerio, como sector público, sino Ministerio de Salud, más e-Salud que tiene otro financiamiento, ¿no es cierto? El que aportan los empleadores por la seguridad social, más el gasto privado, que incluye el gasto de hogares, cuando uno va a la farmacia y paga de su bolsillo, eso se llama gasto de hogar, ¿no es cierto? O cuando uno compra un seguro privado, cuando va a una clínica privada o a un consultorio privado y paga, ese es gasto de los hogares, digamos. Sumamos esos tres, que es el gran gasto o inversión en salud, en el Perú tenemos, le voy a decir en porcentaje, todo ese gasto significa el 5.5% del Producto Bruto Interno. ¿Okay? Y ese es un referente internacional. ¿Cuánto es lo que gastan los países en América Latina? En promedio. En promedio. Respecto de su PBI, el 7.5. Y nosotros gastamos el 5.5. No, o sea, estamos un tercio abajo, ¿no es cierto? Supuesto, del promedio. Porque hay países que están por encima del promedio. Brasil está en 9-10% de su PBI, Chile también, Argentina, Uruguay, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos un problema serio en la infraestructura a nivel de camas y de camas UCI. Miren, camas UCI totales dice 2.229, pero camas COVID eran 1.561, luego se redondeó en 1.600, digamos,
y se mantuvieron todavía camas no COVID de UCI porque se necesita para otras cosas, ¿no es cierto? Igual en el caso de ventiladores. Pero cuando vemos este tema de las camas comparado con los otros países de América Latina, les dije que el estándar internacional es 2.5 camas por 1000 habitantes, ¿no es cierto? Sí, Cuba correcto. tiene 5.2, o sea, el doble. Dios mío. Argentina tiene 5. Uruguay está 2.8, está por encima. Quienes están en el promedio, digamos, del estándar, es Brasil 2.5, Chile 2.3, Colombia ya está por debajo, 1.7, Ecuador 1.4 y nosotros a la cola con 1.25. La Entonces, situación más crítica de toda más América crítica. Latina. De toda América Latina. Y eso explica por qué faltaban camas, pues no había, porque tenemos la mitad de las camas que deberíamos tener. Y cuando eso lo miramos con relación a las camas UCI, yo les mencioné en la lámina anterior 1561, aquí está arriba en el cuadrito superior, el ángulo inferior derecho, 1561, el total de camas. Aquí está la distribución por los subsectores, las Fuerzas Armadas, el sector privado, el MINSA, etcétera. Como yo les voy a dejar esta presentación, ustedes la pueden analizar con más detalle, pero lo que quiero mostrar es esto. 1561 camas había en ese momento, ese es agosto del año pasado, UCI, ¿ok? Pero ¿cómo estaban distribuidas en el país? En Lima, que es el segundo cuadro, el intermedio, aquí dice 889 de estas 1561 estaban en Lima, para 10 millones y pico de habitantes. Y para el resto del país, que son 21 millones, solo 672 camas UCI. Entonces, no solo estamos por debajo del estándar, sino que además tenemos una distribución centralista que va en ese sentido de la desigualdad que mide este indicador de Gini, ¿no es cierto? Por supuesto. En este campo. Entonces, ese es otro problema serio que se ha tratado de ir resolviendo, pero aparte de infraestructura, el otro gran déficit, señalamos en una lámina anterior, es recursos humanos. Miren, con los datos del Observatorio de Recursos Humanos del MINSA, del 2018, que es similar al 2019, o sea, antes de la pandemia, teníamos 282.000 trabajadores en total en salud en el Perú, por MINSA, de salud, sanidades, INPE, seguridad social, ya lo mencioné, sector privado, todos. 282.000, y ahí están médicos, enfermeras, técnicos, todo tipo de personal. Pero está concentrado el 71.5%, 202.000 trabajadores, están en el MINSA y gobiernos regionales. En el salud está el 19.8%, o sea, digamos el 20%. Entre los dos, MINSA y el salud tienen el 91% de los recursos humanos. El resto de los subsectores tienen muy poca cantidad de recursos humanos, pero incluso este porcentaje en el MINSA y en el salud no es suficiente. Ahora vamos a ver cuál es el estándar en recursos humanos a nivel internacional y cuánto tiene el Perú. Porque eso lo podemos comparar en este gráfico. De repente no se va a poder apreciar bien, yo se los voy a explicar. Esto lo que mide es la cantidad de profesionales que trabajan en salud, para lo cual hay un estándar. El estándar es tener 45 profesionales, eso incluye médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos, etcétera, 45 por cada 10.000 habitantes. Eso es lo recomendable para países como los nuestros. ¿Cuánto tiene el Perú? Es la barra superior. Esto, como digo, son los datos oficiales. 34.5 por 10.000 habitantes. Y el estándar es 45. Eso quiere decir que nos falta un tercio de profesionales y de recursos humanos para estar en el estándar. Pero cuando vemos eso distribuido por las regiones, aquí están a la izquierda, las que están, digamos, en la parte de abajo, son las barras más grandes, sí, que son Callao, Apurímac, Moquegua, Tacna, Arequipa
hasta Lima, digamos. Esos son los que están por encima del 40%, alrededor del 45%. Estarían más o menos en el promedio. El Callao está en 50%. Es el único que sobrepasa el estándar, digamos. Pero el resto de regiones son todas las que están hacia arriba y que son, las barras se ve gráficamente mucho más cortas. Por ejemplo, Piura. O sea, solo 4 Piura, regiones de nuestro país hubieran estado relativamente preparadas para esto. relativamente preparadas. El resto del Perú no había forma que con la Para capacidad nada. logística ni de recursos humanos llegue. Ok, claro, nos Y quedó claro. miren, Piura es el segundo departamento más poblado después de Lima. Ojo. ¿Y cuánto tenía? 21.4, 21 profesionales por cada 10.000 habitantes. O sea, menos de la mitad del estándar, que es 45, recordemos. Y por supuesto, por debajo también del promedio nacional, que es 34.5. Pero igualmente San Martín está en 21, Loreto 22, Cajamarca 25, Puno 25, La Libertad 27, Ucayali 28, Ancash 28. Cuando vemos a qué regiones les ha golpeado más duro la primera ola, vamos a ver que es en estas regiones donde tienen menor cantidad de recursos humanos y también menor cantidad de camas y demás. Entonces la desproporción, esta desigualdad e inequidad en el país es clamorosa y eso lo estamos pagando en vidas humanas, ¿no es cierto? Porque ahí también están las más altas tasas de mortalidad y de letalidad. Bien, Sí. Ahí con, digamos, datos de infraestructura, de recursos humanos, sin entrar a más detalles, para mostrar cómo el sector no estaba preparado para una situación de este tipo, y aunque se han hecho esfuerzos, bueno, ya esfuerzos de muy corto plazo no resultan pues suficientes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahora quiero mostrarles, Sí, porque al estimado inicio doctor, vimos... Sí, estimado doctor, Sí, vamos a hacer nuestra última pausa para informarle a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Recuerda de que estamos transmitiendo en el Facebook Live y también a través de nuestro canal de YouTube como Sutran Perú esta magna presentación que nos está dando el doctor Ugarte, exministro de Salud del Perú. Nos hemos dado cuenta que es una excelente información contar con toda esta data cualitativa para poder analizar realmente toda la problemática, toda la situación problemática que hemos tenido, ¿no? Y bueno, recordarles que entonces ya está apareciendo dentro también de esta transmisión en vivo el link para que usted pueda inscribirse y obtener un certificado por esta capacitación que está dando el doctor Ugarte. Recuerde de que el link está anclado al comentario de nuestra transmisión en vivo, donde debe dejar su DNI, su nombre, su apellido y comentarnos desde qué región tiene. Recuerde, solo se va a aceptar las inscripciones que se den por este link. No deje sus datos en las redes sociales. Cuide sus datos, cuide su información. Solo acceda a través del link para poder obtener también su certificado a nombre de la Sutran. Recuerde entonces de que ya estamos listos y que la inscripción solo va a estar abierta hasta que termine este programa. Por favor, si es que terminó el programa, el certificado es solo para las personas que nos ven completamente en vivo. Así que para este último bloque, también esté atento que ya se encuentra disponible nuestro link de inscripción para que usted pueda desarrollar y obtener un certificado. Estimado doctor, antes que nos gane el tiempo, porque ya llegamos a nuestro último bloque del programa, quisiéramos justo ya puntualizar en estos temas, aparte de los retos actuales de la segunda ola, es que ya nos diga, nos puntualice acerca de ya las recomendaciones precisas que nosotros tenemos y los temas puntuales, acciones concretas que deberíamos hacer para atender todo este medio y su impacto de repente en el transporte terrestre, tal y como nos ha venido informando hasta ahora. Ahí vamos. Con una mirada muy rápida, también gráfica, de la segunda ola por regiones, porque eso nos permite. Miren, este es la gráfica nacional, ya hemos visto eso. Estas son las defunciones nacionales, una curva parecida, el promedio nacional. Esto es en Lima metropolitana, que es muy parecida al promedio nacional, ¿no? Hemos visto el punto de quiebre a fines de noviembre y de ahí el alza de la segunda ola. Esto es Callao, que es un poquito más aplanada, pero es parecida a Lima.
Correcto. Esto es Piura. Piura es una de las primeras, lo que estamos viendo de evolución de defunciones. ¿Ah? Ok. El 27 de octubre fue el punto más bajo y ahí empezó a crecer defunciones en Piura. Este es Ancash. También fue a fines de noviembre, principio de diciembre, el punto más bajo y de ahí crece. Se ha mantenido un poco más el alza, ¿no? En este Así es, gráfico. pero miren, esto es Huánuco. Huánuco. Huánuco, el punto crítico fue 24, el punto más bajo, quiero decir, 24 de noviembre, y de ahí miren la trepada ¿Cómo se de ha las disparado? defunciones, que está casi ya llegando a los niveles más altos de la primera ola. Ojo con Huánuco. Ese es un crecimiento sumamente rápido y lo vemos en las noticias, ¿no? Las autoridades de Huánuco reclaman más apoyo, no tienen ya camas UCI, etcétera, no tienen oxígeno, y eso es real. Pero este es Ayacucho. Ayacucho, su punto más bajo fue también a principios de noviembre y de ahí crece y crece. Ya está acercándose a los puntos más altos de la primera ola. Esto es Pasco, que está vecino a Huánuco. El punto más bajo fue el 8 de diciembre. Y miren esta cantidad de defunciones que está casi a la altura, falta poco para llegar, a lo que fueron las defunciones entre julio y agosto en la primera ola. Esto es Apurímac. También su punto más bajo, 24 de noviembre, y de ahí, miren, ya llegó, sobrepasó. Apurímac ha sobrepasado en defunciones a los puntos más altos que tuvo de defunciones en la primera ola. Crítico. Esto es Huancavelica. También el punto más bajo, 24 de noviembre, no ha crecido tanto como Apurímac o Pasco o Huánuco, pero está en alza, ¿no es cierto? O sea, toda la sierra central, digamos, Arequipa, o sea, la zona sur del país, también tuvo su punto más bajo 8 de diciembre y de ahí está creciendo en defunciones, que es un indicador muy importante. Esto es Moquegua, que también está creciendo, aunque menos, y esta es Tacna igual. Entonces, como podemos ver, las regiones están en una situación muy crítica. Frente a eso, ¿qué hacemos, lo primero doctor? es recordar medidas permanentes que hay que tener. Reforzamiento de las medidas preventivas, lavado de manos, uso de mascarillas, eso es fundamental. Mantener las normas de distanciamiento social es absolutamente importante y esto se ha venido recomendando en el transporte, tanto urbano como interurbano. Por eso el aforo, ¿no? Se ha limitado, evidentemente. Exactamente, y la doble protección, no solo mascarilla, sino también el protector facial, ¿no es así? Además que haya ventilación, todas esas otras recomendaciones. Pero además seguir las disposiciones, por ejemplo, respecto a playas, parques, centros comerciales o recreativos, hacer el seguimiento a los casos nuevos y sus contactos, principalmente en las regiones donde hay un incremento, y la detección temprana y aislamiento y tratamiento oportuno de los casos. Pero eso es lo que ya venía haciendo y hay que mantener. A eso se le han añadido las siguientes medidas que anunció el presidente hace 2 días, ¿no es cierto? Excelente, que son medidas ante la segunda ola para aplicar entre el 31 de enero y el 14 de febrero, esta quincena que se nos viene por delante. Y ahí se han clasificado, como ya sabemos, en riesgo extremo, riesgo muy alto y riesgo alto. Entonces, en el riesgo extremo, Lima, Callao, Lima región, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac. O sea, varias de las que hemos visto que están en curva empinada están ahí. Y ahora eso ya está bien. entendemos el sustento, ¿no? Con las gráficas que nos ha mostrado, ya entendemos por qué estas se encuentran en riesgo extremo, doctor. Exactamente. Aunque yo creo que hay que hacer algunos ajustes, porque vimos Piura, ¿no? Y Piura está, sin embargo, acá en riesgo alto. No se le considera demasiado importante y es uno de los que tiene una mortalidad más temprana, empezó. Pero en fin, ya son puntos. Claro. Pero ¿cuáles son las restricciones? En estas 10, cuarentena total, como sabemos, ¿no es cierto? Pero esa cuarentena total, no le podemos decir cuarentena focalizada, se le está diciendo cuarentena focalizada, pero no es focalizada, porque en esas 10 está el 55% de la población del país. Claro.
Entonces, ¿cómo es que es focalizada? Claro, La mayoría del focalizada, país está en cuarentena, claro, ¿no es cierto? focalizada podría ser porque en realidad por la cantidad de regiones, pero si analizamos también por habitante, en realidad son casi, pues, concentra Lima, que tiene prácticamente la mayor cantidad, pues, de habitante Claro, tiene el kilómetro. 30%, pero Sí, la sumados los densidad. otros, suman el 55%. Ese es lo que quiero decir, ¿no? Ok, claro. Pero aquí, aparte de la cuarentena, era la suspensión de vuelos y transporte interprovincial, que esto afecta directamente a los trabajadores del transporte interprovincial, y hay que tomarlo en cuenta. Porque la suspensión de vuelos y transporte interprovincial, que incluye Lima, en la práctica paraliza todo, pues. Claro, Porque evidentemente. si suspendemos, todos los vuelos salen de Lima. Ujú. Si se suspende, no hay vuelos, pues, Internacionales desde otros aeropuertos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. o interprovinciales, digamos, Ah, entre bueno, Tumbes y Piura, claro, si es que no conectan con Lima, muchas veces. que no conecta, o Con el aeropuerto Jorge Arequipa Chávez, claro. como Quegua, no hay, ¿no? Todos salen de Lima. Ujú. Entonces, el hacer esta restricción tiene repercusión nacional, no es solo para esta región, es lo que quiero decir. Aparte, las tiendas de abastecimiento de productos básicos, un aforo del 40%, se cierran todos los restaurantes y solo se aplica la modalidad delivery. En el riesgo muy alto, que están Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, no es cuarentena total, hay toque de queda así de 8 de la noche a 4 de la mañana, los sábados y domingos está prohibido vehículos particulares, y aquí se dice transporte interprovincial terrestre está permitido con un aforo de 50%, y el aéreo igual que actualmente. Pero esto es lo que yo considero contradictorio con lo que se dijo del riesgo extremo donde está Lima, porque también en el transporte terrestre, la mayoría de las líneas salen desde Lima, Tiene ¿no que es cierto? Y se conectar, van al claro. sur, se van al norte. Ujú. Por lo O sea, tanto, paralizan Lima, ujú. se va a paralizar o reducir al máximo, digamos, sobre todo el terrestre interprovincial en el norte, en el sur, se puede mantener, pero obviamente muy limitado porque todos los carros que están de Lima no van a poder salir. Claro. Y el transporte aéreo, aunque digan que igual que actualmente, no va a poder ser, pues, porque todos los vuelos salen de Lima. Ujú. Está el mantenimiento, el Correcto, correcto, combustible, etcétera. ¿Cómo va a haber un vuelo claro. de Hay que, Arequipa a Tacna ujú. si no ha partido de Lima, ¿no es Claro, se cierto? debería evaluar entonces la operatividad de estas decisiones, ¿no? Yo creo. Evidentemente. Yo creo que eso hay Claro, que evaluar. una cosa es en el papel y otra cosa evidentemente es en la práctica ya. ¿Cómo van a hacer para conectar? O sea, solo seríamos un departamento Me parece incoherente, ¿no? de tránsito por la Es, carretera, pero nunca se va a detener en Lima. Entonces, no, no, no hay forma, pues. Riesgo alto, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, con toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana. Igual, dice transporte interprovincial autorizado, pero ¿cómo puede ser eso si se ha paralizado los puntos de salida principales que son desde Lima, ¿no es sí, cierto? habría que ver las medidas Este, complementarias que ya va a dar el Estado para ver cómo Así es. llegamos a estas medidas. Necesariamente tiene que haber Ujú. porque si no, no hay Si no, no hay aplicabilidad. exacto, no. Claro, Perfecto. y nomás para terminar, en aras del tiempo, Sí. las otras dos tipos de medidas, la atención a pacientes COVID, de prevención se va a dar 5 millones de mascarillas, según dicen, equipo hospitalario, 2.000 respiradores de alto flujo, equipamiento UCI, camas UCI actualmente 1.804, porque se han incrementado 196 Ujú. y se va a ampliar a 350, así como oxígeno, 15 plantas por convenio. Esto que está bien, hay que hacerlo, sin embargo, es demasiado corto para lo que tenemos en esa segunda ola, Ujú. porque ya se mencionó que, por ejemplo, camas UCI, en agosto habían 1.600 y en esa oportunidad el gobierno dijo que iba a ampliar a 3.000 camas UCI y no se ha hecho. Hoy estamos casi con las mismas de agosto, porque se acaban de ampliar 196 y le restamos, iniciando la segunda hora estábamos en 1.600.
qué es lo que se tenía en agosto. Pero se ofreció a 3.000. Ahora se ofrece 350 nuevas camas. Es insuficiente. Y aquí hay que reforzar, así como hay que reforzar oxígeno. Se dijo que se iba a tener algo así como 61 nuevas plantas de oxígeno en todo el país y ahora se está mencionando 15. Yo creo que esto de la atención a los pacientes, que es en otras palabras reforzar el sistema de salud y lo que dijimos hace un rato, el primer nivel de atención que no está aquí mencionado, El aunque tratamiento la ambulatorio. ministra ayer amplió, eso es fundamental. Okay. Y el otro aspecto que es fundamental, nomás lo menciono porque ya sobre eso hay más información, el acceso a las vacunas, ¿no? Como ha sido dicho, se están adquiriendo las vacunas Sinopharm de China, 1 millón que ya están compradas y que están en proceso, esperemos que llegue la próxima semana, y hay un nuevo pedido por 500.000 y 1,5 millones más, o sea, 2 millones más, sería 3 millones, pero eso permitiría cubrir para 1,5 millones de personas, porque se aplica dos dosis, ¿no? Por persona. Con eso se ha anunciado que se va a iniciar la aplicación de la vacuna en febrero y marzo para el personal de la primera línea, lo que se llama la primera prioridad, que es el trabajador de salud, los trabajadores que están, entiendo que transporte también debería estar ahí, en fin, policías, ejército y demás. Creo que eso más, ojalá el cumplimiento de lo que se ofreció en agosto, que tiene que ver con fortalecer el primer nivel, ampliar camas, ampliar UCI, acá está 75 plantas de oxígeno medicinal, que debiera ser el referente para cumplir, es lo que debería permitirnos superar esta segunda ola que está muy crítica, muy agresiva y que estamos todavía empezando la segunda ola. O sea, lo que se viene entonces, entre febrero y marzo va a ser más crítico seguramente. Es real entonces, doctor, para todos aquellos que nos están viendo a nivel nacional, el doctor Óscar Ugarte nos ha dicho, es real, estamos en una segunda ola. En realidad la pandemia nunca se retiró, ¿no? Sino es de que prácticamente nosotros mismos nos confiamos. Por eso es de que, de todas maneras, esa es la campaña y el esfuerzo que está haciendo el Estado a través de sus especialistas y a través también de estos canales y la conversación con expertos, como ha sido el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Antes de despedirnos, estimado doctor Ugarte, entonces recordarles, pues, ¿no?, a todos aquellos que es importante tener toda esta analítica para poder en realidad debatir. Lo que se invita con este programa es a informarse, que no se genere desinformación que se pueden dar por otros canales, no necesariamente oficiales, ¿verdad, doctor? En cambio, si usted ve, tal y como lo ha visto en este programa, cifras cualitativas y cuantitativas, evidentemente, y las curvas de evolución, evidentemente usted va a tener un mejor juicio a través de qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Es claro que se viene una segunda ola, es claro que ya estamos, es claro de que debemos de protegernos y no bajar la guardia. Por favor, a todos aquellos que nos ven a través de todas las regiones del Perú que nos están escribiendo en estos momentos, el doctor Óscar Ugarte también ha pasado las diapositivas y recuerde que usted puede seguir viendo tras terminar esta transmisión en vivo, puede repetir el video para ver también cómo se encuentra su región en esta situación, para ver cómo nos hemos dado cuenta de que no necesariamente nos debemos de guiar también por las estadísticas que por temas numéricos domina Lima, ¿no? Sino que también las regiones tienen su propio análisis, tienen su propia perspectiva y también tienen sus propias insuficiencias y requerimientos, como el tema que está pues caótico, como comenzó los primeros casos en Piura, la necesidad de auxilio que está pidiendo Huánuco también al Estado. Todos esos son casos que deben estudiarse, pero con estos temas, ¿no? Informándose a lo que quiere llegar su programa, el tema de Sutran Educa Webinar desde esta Superintendencia de Transporte. Estimado doctor, en un minuto, un saludo y una recomendación final para todos aquellos que nos han estado viendo completamente en vivo a través de las redes sociales de Sutran de todas las partes del Perú. Un minuto, por favor, de despedida. Bueno, reiterando mi agradecimiento por esta oportunidad de dirigirme a toda la ciudadanía que está siguiendo su programa, creo que la recomendación fundamental es no bajar la guardia, retomar las medidas
que ya hemos conocido desde la primera ola, como es lavado de manos, protegerse al toser y al estornudar, pero además usar la mascarilla en forma permanente y en el caso del transporte en particular, además la máscara facial, evitar las congestiones de poblaciones, y ahí el transporte tiene una gran responsabilidad porque esos son los vehículos, digamos, de mayor concentración, tanto el transporte urbano como interurbano, y eso hay que controlarlo y garantizar, por lo tanto, el distanciamiento social. A todo eso hay que sumarle las recomendaciones para las autoridades. Fortalecer el primer nivel de atención es fundamental y fortalecer también los niveles hospitalarios con recursos humanos, con camas, con equipamiento suficiente como son ventiladores y demás, abrir más hospitales transitorios, eso permite abrir mayor cantidad de camas y estos dispositivos de oxigenación de alto flujo que puede hacerse en los hospitales sin necesidad de ir a UCI. Esa es la gran ventaja y con eso se evita llegar a UCI. Yo estoy convencido que con este trabajo y un esfuerzo conjunto, todos en el Perú, lograremos resolver esta grave situación que nos representa la segunda ola, y esperemos que podamos poco a poco ir superando esta situación tan crítica. Muchas gracias para todos. Excelente, esas son las palabras del doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud del Perú, el cual nos ha hecho toda esta analítica en este tema de la evolución del COVID 2021 y las recomendaciones del transporte. Recuerde de que ya está apareciendo el link anclado a esta transmisión en vivo para que pueda obtener su certificado y que las inscripciones acaban una vez acabado este programa, es decir, en un par de minutos. Entonces vamos a despedirnos, estimado doctor, ha sido un placer tenerlo y también un fuerte abrazo y un fuerte saludo, y a seguir cuidándonos a cada una de las regiones que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Recuerde de que este programa llega a través del Facebook Live y el YouTube, que nos puede encontrar como Sutran Perú. Hasta una próxima edición de su programa Sutran Educa Webinar. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Ugarte. Muchas gracias a ustedes.